Bueno, bien, ¿no? Damos gracias al Señor por estos tiempos. Seguimos en Gálatas. Vamos por favor a Gálatas capítulo uno. Gálatas capítulo uno. Estábamos hablando aquí un ratico de Romanos, estábamos mirando Corintios, pero ya nos toca estudiar Gálatas capítulo uno. Y en esta mañana nos corresponde ver versículo 18 y 19, pero vamos a hacer mucho énfasis en el 18. En el 18. Recordemos algo. Gálatas, Nuevo Testamento, sabemos que vienen primero los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego sigue Hechos, luego sigue Romanos, primera y segunda a los Corintios y después sí viene el libro de Gálatas, ¿cierto? Entonces nosotros ya hemos venido hablando de Gálatas. Gálatas es un libro que Pablo tenía que correr porque falsos hermanos, los que os perturban, también vimos que otro nombre para ellos eran esos perros, estaban desviando a la iglesia del Señor. Pablo no estaba allí. Pero yo creo que Pablo dejó personas muy maduras para que pudieran guiar la grey del Señor. Entonces, me gusta lo que dice, me gusta cómo comienza. Venga, yo lo leo en la Reina Valera. Sí, y en la Biblia de las Américas, como dice. Listo, vamos a leerlo en la Reina Valera para no confundirnos. Sí, Reina Valera 1960 dice así, versículos uno, perdón, capítulo uno, 18. Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Después, vamos a orar y comenzamos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todo lo que nos das, gracias por todo lo que haces. Te pedimos que quites todo distractor, que hables a nuestras vidas, Señor, y que nos ayudes, porque te necesitamos. Hoy más que nunca necesitamos de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démonos cuenta que Pablo comienza con un después. ¿Después de qué? ¿Se acuerdan lo que vimos hace 8 días? Ese hermoso tiempo a solas con Dios. Pablo permaneció, dice la Biblia, que permaneció 3 años a solas con Dios. ¿Qué hizo en esos 3 años? Fue instruido, fue enseñado, todo lo que él ya tenía en su corazón y en su mente acerca del Antiguo Testamento. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, le dice toda la escritura, se refiere a el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque el Nuevo todavía no estaba escrito. Entonces, él tenía el concepto del judaísmo. Pablo tenía un concepto bien chévere del judaísmo. Pablo no era como cualquiera de nosotros que teníamos una religión por tenerla. No, Pablo era de los ortodoxos, de los que tenían que sacrificar, sacrificaban, de los que tenían que matar, mataban. Pero ¿saben qué aprendió Pablo en ese tiempo? Porque toda esa religión ya lo sabía. ¿Qué aprendió Pablo en ese tiempo? Miremos por un momento Gálatas 1:15. Eso fue lo que aprendió. Dice la Biblia en Gálatas 1:15 que me mostró quién era su hijo para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Él tenía una religión, pero no tenía una relación. Entonces, a solas con Dios se tiene una muy buena relación. Le reveló quién es el unigénito Dios. Y no solamente le mostró quién era, sino que ¿saben qué hizo también? Lo comisionó. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que un llamado para cada uno de nosotros tiene dos. La primera, revelarnos a su Hijo. La segunda, comisionarnos, porque Dios llama, pero también comisiona. Ese fue el aprendizaje de Pablo en ese tiempo y esa es la enseñanza de Pablo al día de hoy. ¿Realmente nosotros entendemos la gran omisión o entendemos la gran comisión? ¿Sabemos dónde está la gran comisión? Mateo. Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Mateo capítulo 28, versículo 19. Esa es la gran comisión. Cuando nosotros hablemos de la gran comisión, sabemos perfectamente dónde va a estar. Mateo, atrasito, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 28. Mateo 28. Vamos allá. A eso, que las hojas suenen, me gusta porque es que es mejor. Celulares no, no, eso ya está out. Mateo 28, 19 dice así. Esta es la gran comisión. La estableció el Señor. Dice así la Biblia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, miren, ahí está la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y ella aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué nos ha mandado el Señor? Como ya lo veíamos, hágase tu voluntad. Pablo entendía muy bien que todo el que es llamado por Dios es comisionado por Cristo y equipado por el Espíritu Santo. Si en la gran comisión se encuentra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiere decir que la triunidad, el triuno Dios, a nosotros nos está dando una orden clara, precisa y concisa. Dios te llamó, te escogió, te predestinó. Cristo te comisionó. Pero es que la triunidad siempre nos va a decir a nosotros que el Espíritu Santo nos equipa. Nosotros no estamos solos. Nosotros no somos como esas personas, vayan a vivir solos al desierto a ver qué van a hacer. No. El Señor de la Grey nos está ordenando a nosotros que vayamos por todas partes y hagamos discípulos, seguidores de Cristo. Esa es la manera como podemos extender el reino de Cristo a toda criatura. Y Pablo entendió muy bien ese llamado. Por eso está defendiendo su apostolado. ¿Te acuerdan? Estamos en capítulo 1 y capítulo 2. Estamos viendo que Pablo está defendiendo su apostolado. ¿Por qué? Porque si en algún momento el mensajero es maltratado y tergiversado, el mensaje igual. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Para que el mensaje sea estropeado, vano, inútil, ineficaz, muchos hoy buscan pacíficamente, apaciblemente, dar ideas que hagan que nosotros dudemos, que nuestro corazón sea minado con ideas de hombres. ¿Saben qué buscan de nosotros? Que nosotros lleguemos y digamos, oiga, como que tiene razón, yo no lo había visto por ese lado. Sí, ¿sabe que sí? Yo no había pensado. ¿Cómo así que Dios manda y ordena que? ¿Cómo así que Dios dice que maten niños? Uy, no. Si es un Dios de amor, es un Dios de paz. Yo no lo había visto por ese lado. ¿Saben qué busca la gente al minarnos con esas dudas? Adeptos, pero seguidores ciegos, que quieren y que buscan las cosas más fáciles. Pero Pablo no iba a permitir que eso sucediera. Tenía una gran tarea, una gran comisión. ¿Cuál era ese? Mostrar a Jesucristo. Yo digo algo, y por favor, si alguien no está de acuerdo, haga así. Pero la vida cristiana, no, perdón, aceptar el Evangelio es fácil. Aceptar el Evangelio es fácil. Lo difícil es vivir la vida cristiana. Pero aceptar el Evangelio es fácil. Si alguien me dice, oye, tú vas para el infierno, y uno, mire, dígale a quien quiera, si usted muere hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? Le dice, no sé. Y cuando uno le pinta cielo o infierno, dice, ah, no, en ese orden de ideas yo voy para el infierno. ¿Y quiere ir allá? No, no. ¿Qué tengo que hacer? Acepte que Cristo es Dios y que Él vino a morir. No, no. ¿Por qué es tan difícil aceptar el Evangelio? ¿Por qué? Ese mensaje que hizo libre, ese mensaje para toda criatura que nos puede salvar a nosotros. Ese es el después de Pablo. ¿Saben? Pablo, donde hubiese estado en este tiempo, sencillamente hubiese enviado un WhatsApp. ¿Sí o no? Porque es que el mail ya como que no lo usamos. Un WhatsApp. Saben que al día de hoy circula en redes sociales un hombre con el teléfono en la mano que está sonando ring, ring y dice voy a esperar a que cuelgue y le pregunto por WhatsApp, ¿qué quieres? ¿Saben que a muchos al día de hoy no les gusta responder llamadas? ¿Les parece que es perder el tiempo? Pero es tremendo ver que cuando Dios a nosotros nos llama, el hombre como que tampoco responde. Dios está haciendo sonar nuestros teléfonos. A hoy hay cientos de Biblias, comentarios, a hoy hay cientos de aplicaciones cristianas, pero el hombre... ¿Qué dice la Biblia de golpear? No de golpear pum pum, sino de golpear tan tan. ¿Se acuerdan? Nosotros lo vimos. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está llamando a la puerta de su iglesia. Si reconocemos nuestra perdición espiritual y cambiamos nuestro rumbo de no creyente a creyente, Cristo entra y tiene una tremenda comunión con esa persona. Ese es el después. Nosotros tenemos un antes y un después. Un llamado con propósito. Todos nosotros tenemos un llamado con propósito. Por eso Pablo dice, 3 años después fui a Jerusalén. Pregunta, ¿cuánto tenemos nosotros de creyentes? ¿Cuánto? ¿Y qué hemos hecho con ese llamado? ¿Realmente somos personas maduras o inmaduras? ¿Qué es madurez bíblica? Madurez bíblica significa que si yo sé esto de Biblia, vivo eso de Biblia. Inmadurez significa que si yo sé esto de Biblia y vivo esto de Biblia, no estoy haciendo nada. Eso es madurez y eso es inmadurez. Y eso es lo que Pablo estaba enseñando a la iglesia de Galacia y por ende a nosotros en el día de hoy. Dice Pablo, 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Cefas, con quien estuve 15 días. ¿Por qué a Jerusalén? Hemos notado a esa gente que llega y dice, yo voy a ir a pagar una misa y ojalá bien lejos. Ese no era el propósito de Pablo. ¿Saben cuál era el propósito de Pablo? Relacionarse, conocer a otros creyentes, creyentes maduros, creyentes que no son cositeros, ni quisquillosos, ni mucho menos susceptibles, aquellos que no dan importancias a las pequeñeces o que no se ofenden con tanta facilidad. ¿Saben qué hablaron Pedro y Pablo ese día? ¿Qué creen ustedes que hablaron? ¿De Jesús? ¿Qué tema hay similar? Venga, ¿y cómo le fue por allá en Damasco? No, bien, ¿cómo le parece que allá hay unas playas hermosas y conocí al alcalde? No, y estaban en ferias y fiestas, no, bien chévere. Sí, chévere. El curito usted lo hubiera visto. No, no, maravilloso. No, eso sí se levantan la bata. No, no, Pedro y Pablo tenían un tema en común. ¿Saben cuál era? Cristo. Imagínate por un momento a Pablo preguntándole a Pedro, venga, y cuando usted estuvo allá en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Usted salió con ese cuento y es que hagamos 3 enramadas. Sí, y Pedro le dice, sí. Y Pablo diciéndole, venga, venga, en serio Juan era así de volado? Y Pedro, sí, ese sí, 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 yo me acuerdo cuando yo iba en la playa, ese sí, yo no. Yo me acuerdo que cuando yo iba en la playa y el Señor me agarró de la mano, yo llegué y le dije, Señor, ¿y este qué? Y el Señor me dijo, ¿a ti qué? Tú sígueme. Oiga, ¿y en serio Tomás sí dijo eso? Que es que si yo no metiera mi dedo. Sí, ese lo dijo, uy, yo lo vi, nosotros estábamos ahí. Pedro, pero tú eras así, no, yo no, jamás, no, yo no. No, 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 nunca, nunca tal me acontezca. ¿Qué? Sí, 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 sí. O sea, de Pedro sí exageramos, de Tomás, de ellos no, jamás. Pero de Pedro sí, siempre, siempre tomamos a Pedro como ejemplo. ¿Qué podían tomar ellos dos para hablar? ¿Qué vamos a tomar un café? Listo, hágale. No importa lo que estaban tomando, no importa dónde estaban sentados, importaba era el tema. ¿Saben por qué nosotros necesitamos rodearnos de personas maduras? Porque ese es nuestro tema. Nosotros ya no podemos hablar de nada más. Nosotros ya no podemos hablar de nadie más. Eh, Murió un jugador de fútbol el miércoles, un paro cardíaco, ¿sí? En plena cancha. Jugaba Sao Paulo contra el Nacional de Uruguay y ahí quedó. 27 añitos. Otro acá en Colombia se puso la eutanasia. Y todo el mundo está... ¿Qué temas tenemos nosotros? ¿Saben de qué nos sirve eso? Para mostrarle a las nuevas generaciones, que antes se morían de longevos, que antes la gente moría de vieja, que antes la gente moría bien chévere. Ahorita ya no hay edad para la muerte, que en cualquier momento nos toca. ¿Saben qué quiere Pablo y Pedro con esta conversación? Decirles, si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Qué estás buscando en la vida? ¿A quiénes o a quién buscamos en momentos difíciles?
Pedro fue un hombre que anduvo con Jesús, que aprendió directamente de él, un hombre que por el poder del Espíritu de Dios cambió de ser un hombre medroso y pusilánime para convertirse en un hombre valiente y osado para el Evangelio. Un hombre que no le dio miedo pararse enfrente de todo Jerusalén y decir, ustedes mataron al Cristo, ustedes lo mataron. Imagínate por un momento que tú le digas a alguien, por usted murió Cristo. ¿Y yo por qué? Yo ni que viví en esa época. ¿Qué le pasa? Sí, por mí murió el Cristo. Por mis pecados, los míos. ¿Saben? Eso debió motivar mucho más a Pablo. Qué bonito Pablo dijo, no, ya, es verdad. No necesitaba saber nada más del Evangelio. Sí, es cierto, ya había sido enseñado por el Cristo mismo. Pero ¿saben qué? Ahora necesitaba rodearse de personas de fe. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos rodearnos de personas de fe? ¿Por qué nosotros tenemos que contar esos testimonios, como por ejemplo de que hay un niño que una vez dijeron que venía muerto pero estaba vivo? Porque Dios, ¿por qué? Porque estamos viviendo en un mundo donde la fe escasea, donde nosotros nos estamos dejando llevar. Sí, es cierto. Que venga lo que haya de venir. Sí, bueno, ya que. No. Vamos por favor a Hechos, capítulo 9, versículo 26. Aquí está el doble propósito en Dios de que Pablo llegara donde Pedro y le dijera, ¿qué hubo, mi hermano? ¿Qué hay que hacer? ¿Se escuchaba? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Así mismo, bueno, cuidado. Doble motivo que nosotros tenemos que ver. El primero es como el segundo. ¿Listo? Hechos 9, 26. ¿Listo? El primero, ser conocido. El segundo, motivar. Primero ser conocido y segundo motivar. Hechos 9:26 en adelante leemos. Cuando llegó a Jerusalén, ¿quién? Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo, había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablando, miren ese palabra, no, denodadamente, o sea, esforzadamente, en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, le enviaron a Tarso. Entonces, mire el propósito, la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran ¿qué? Edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. No lo conocían. No, sí lo conocían. Sí sabían quién era Saulo. Saulo el perseguidor, el asesino, Saulo el perchero. ¿Sí saben por qué? Porque él era el que sostenía la ropa. Él era Saulo el perchero. Mm. Mm, mm, Y algo que nosotros tenemos que mirar es que conocían a ese Saulo, un perseguidor de la iglesia, un enemigo de los del camino para todo aquel que lo rodeaba. Es como si nosotros al día de hoy nos dijeran, es que no sé si decirlo de esa forma, don Gustavo se volvió al cristianismo. Mm, ese, ese asesino, parricida, genocida, no, ese no puede. Ese no puede. Y viene acá y llega donde nosotros y nos dice, les tengo un mensaje que le va a subir a los... No, mentiras. Ese era el... No. Y empieza a hablar de Cristo y su salvación. Imagínese ese Saulo. Imagínese que ese hombre llega aquí delante de nosotros y empieza a hablarnos de Cristo y del Evangelio. Uno queda boquiabierto. Eso nos muestra a nosotros que Saulo fue bien adoctrinado esos 3 años, que realmente recibió el mensaje de la gracia del mismo Cristo, nunca de hombres. Pregunta, ¿por quién o quién te está ministrando a ti tu vida? Bueno, ¿qué es ministrar? ¿Sabemos qué es ministrar? ¿Sí? ¿Ministrar es hablar bonito? No. ¿Saben qué es ministrar? Es cuidar a la manera de Cristo. Eso es ministrar. Imagínese esa pregunta. Venga, Pedro, ¿cómo lo cuidó el Señor? No, pues ¿cómo le parece que un día?
Estábamos nosotros en un monte alto y llegó Timoteo. Yo digo que es Timoteo, ¿no? Venía con un sándwich de pescado. Sí, delicioso. Y entonces uno llegó y lo cogió y le dijo, ¿qué trae ahí? Y le dijo, no, pues yo tengo un sándwich de pescado. Le dijo, ¿y qué hacemos con eso, señor, si tenemos como a 5.000 para alimentar? Dice, usted nomás tráigalo, mijo, que eso aquí le damos a todos. Y a todos les dio sándwich de pescado. El primer Subway que comieron en el mundo, se lo comieron ellos. Sándwich de pescado. ¿A qué sabe? No sé, pero debe ser delicioso. Sí, Sí, sobraron canastas. 2 veces sobraron canastas, hijo mío. Imagínate a Pedro contándole eso. ¿Saben qué? Se sintió cuidado por su Señor. Se sintió respaldado por su Señor. Se sintió motivado por su Señor. Y ese mismo amor y ese mismo respeto que Cristo tuvo por las personas, lo tiene Pedro. Y se lo está mostrando a Pablo. Y esto es lo que Pablo quiere para todas las iglesias, incluida esta congregación, donde tuvo el privilegio de estar. Mira lo que dice Romanos 1. ¿Sabe por qué Pablo, siendo el superapóstol, el tremendo apóstol a los gentiles, tenía que ir donde Pedro? Porque Pablo no se las sabía todas. ¿Saben cuál es el peor error del cristiano? Decir, es que ya me las sé todas. No es que usted me va a enseñar a mí. ¿Usted le va a enseñar a su papá a ser hijos? Mientras usted va, yo ya fui y volví 3 veces. Es que ni una, ni dos, fueron 3. Romanos 1. Romanos number 1, capítulo 1. Mira lo que dice 11 y 12. Y aquí está el propósito en Dios de que Pablo fuera a Jerusalén 3 años después a ver a don Pedro. Porque deseo veros. ¿Listo? ¿Estamos allí? Romanos 1:11. Listo. Porque deseo veros. ¿Quién? Pablo a la iglesia de Roma, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y mira lo que dice el 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Tremenda humildad la de Pablo. Él podía haber escrito, miren, les escribe el super mega tremendamente apóstol que llega en su jet, los espera con un tapete rojo en su Rolls Royce, yo veré. Eso no se hubiera podido haber escrito Pablo. Ah, y el viernes tenemos sanidades, milagros y portentos allá en Roma. No me olvide. Y yo veré la ofrenda, ¿no? No, él no dijo eso. ¿Sabe qué dijo? ¿Sabe qué dijo? Es que yo necesito que ustedes me conforten a mí y yo confortarlos a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Bueno, yo no voy a dar esa respuesta que la del Señor. Lucas 17:10. ¿Saben por qué Pablo pudo decir eso? ¿Saben por qué Pablo podía creer lo que creía, tener lo que tenía, vivir como vivía y a escribir en Filipenses 4, 11, 12 y 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Mira lo que dice Lucas 17:10. Y hermanos, esto tiene que quedar grabado en nuestros corazones. Lucas 17:10. ¿Listo? Lucas 17:10. Mira lo que dice. Allá vamos. Listo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mis hermanos, no somos dignos de títulos. Allá viene el ungido, allá viene el apóstol, el megapóstol, el patriarca, el profeta. No, allá viene el siervo. Porque si un verdadero siervo no espera recompensas especiales por aquello que le toca hacer. Aquí tenemos un esclavo. Pablo era un esclavo y se fue a juntar con otro esclavo. ¿Cómo fue la vida? Otra. ¿Verdad que cuando usted estaba allá en el aposento alto, usted le dijo, Señor, hasta detrás de las orejas? Sí, porque Pedro, el Señor, si los pies, Dios, Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo en el reino. Señor, mire detrás de las orejas, Señor, todo láveme todo, ¿verdad? ¿Usted dijo eso? ¿Le imagina a Pablo preguntándole eso? ¿Y Pedro qué le diría? ¿Yo? No, si negó al Señor 3 veces, ¿cómo no va a negar eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Saben qué es lo que pasa? Que realmente muchas veces nosotros estamos esperando aplausos.
Nosotros muchas veces estamos esperando títulos. Nosotros muchas veces estamos esperando recompensas especiales por aquello que nos toca hacer. Aquí tenemos un esclavo que fue al campo, aró la tierra, cuidó el ganado. Todo el día se la pasó y cuando llegó a su casa, ¿sabe qué le tocó hacer? Servir a su amo. Eso es lo que nos está diciendo Lucas 17. Cumplió todo a cabalidad. Lavó la loza del almuerzo, la del desayuno, barrió la casa y ¿saben qué le dice? Siervo inútil. Imagínate por un momento que a ti te dicen, después de haber hecho todo eso, siervo inútil. ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? ¿No vio todo lo que me toca hacer? No. Esa palabra inútil me gusta. ¿Saben qué significa esa palabra inútil en el original? De verdad, de verdad, de verdad, que nadie le debe nada. Eso significa esa palabra inútil. Nadie le debe nada. ¿Saben qué está diciendo el mundo al día de hoy? Es que yo soy valioso. Yo valgo tanto. Encuentra el campeón que hay en ti, sácalo. Saca el tigre que hay en ti. Entonces, llegamos a la conclusión que todo lo que recibimos de Dios es por gracia. 3 años después fui a Jerusalén a conocer a Pedro y me quedé allí con él durante 15 días. Es como ese joven que se acaba de matricular en la universidad, ya quiere el título, el trabajo, la gerencia y el sueldo. Sí, sobre todo lo último. Como aquella persona que se matricula en el gimnasio y sale así. ¿Y cuánto llevas en el gimnasio? Me acabo de matricular. Y bueno, Pablo pasó 3 años estudiando. Ahora debe pasar tiempo con personas creyentes. ¿Saben qué necesitamos, mis hermanos? Rodearnos de personas de fe. Necesitamos urgentemente rodearnos de personas de fe. Ahora bien, ¿alguien me puede decir, entonces nos tenemos que aislar del mundo? No. ¿Alguien me puede decir, entonces no ando más con esos mundanos impíos hijos del diablo? No. ¿Me separo? No. No, no. La verdad es que ¿qué cambió el punto de vista de las personas que rodeaban a Saulo? ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que cambió? Porque la Biblia dice en Hechos 9:26 que lo leímos, que todos le tenían miedo y no creían que ahora fuera un seguidor. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Él era un judío ortodoxo, un judío de los fuertes, de los más braveros, de los que más sacrificios hacían, de los que iban y pagaban en el templo, que si les tocaba rapar, ¿eres capaz de raparte? ¿De calviarte todo? No, sí, sí o no. Se va a calviar, Brian. Es que vamos a calviar gente hoy. ¿Saben qué cambió? ¿Realmente qué cambió? Que antes tenía una religión, ahora tenía una relación con Cristo. El Evangelio, mira, 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 es que el Evangelio tiene que cambiar nuestras vidas. ¿Qué es Evangelio? ¿Qué es Evangelio? Uno dice, Evangelio es 1 Corintios 15, 1, 2 y 3, ¿cierto? ¿Qué es Evangelio? Miren, el Evangelio es el anuncio real de que Jesús crucificado y resucitado murió por mis pecados, resucitó al tercer día según las Escrituras. Pero ¿saben qué nos falta? Que ha sido entronizado como el verdadero Señor del mundo. Cristo reina. Y alguno me dirá, pero no parece. Cristo reina. Pero no lo veo. Cristo reina. ¿Se acuerdan que lo veíamos hace 8 días con respecto a la gracia común? 3 aspectos de la gracia común. Primer aspecto, hace salir su sol sobre buenos y malos. Segundo aspecto, no permite que el ser humano sea más malo de lo que ya es. Y tercer aspecto, que haga buenas obras. Si eso no es que Cristo reina, muéstreme cómo reina entonces. Porque el Salmo 2 dice que en el momento preciso, realmente todas las personas impías serán regidas por vara de hierro. Y ay, ay, ay. Entonces, este mensaje del Evangelio tiene que tener un punto más alto, y es que Cristo ascendió a los cielos y ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios llama a las personas por medio de este Evangelio a la salvación. ¿Entendemos a qué fue Pablo a reunirse? Otra escena del crimen. CSI. Otra. Venga, ¿y usted por qué no entró al patio? Pablo preguntándole a Pedro, ¿no? Venga, ¿y usted por qué no entró al patio? Si Juan fue, ¿usted por qué no entró al patio? Dígame la verdad.
Porque usted estaba allá cerquita y se estaba calentando las manos y usted estaba mirando al Señor. ¿Cómo le fue ese día? ¿Cómo se sentiría Pedro al recordarle a Pablo ese momento? Decirle, Pedro, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en ese momento me faltaba algo. Y era el Espíritu Santo de Dios, el cual tú y yo tenemos al día de hoy. A eso fue Pablo a reunirse con personas que le edifiquen, que le sumen. Porque quien no suma, mis hermanos, resta. Esa es la verdad del día de hoy. Quien no te suma, te resta. Y nadie puede dañar nuestra paz. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice en Hechos 9, que lo acabamos de leer, que la iglesia, que el creyente se fortalece y progresa. Que la iglesia crecía y era animada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Saben por qué nosotros no volvemos atrás? Yo muchas veces he querido volver atrás. Muchas. ¿Y por qué no vuelvo? Porque realmente es el Espíritu Santo de Dios quien nos sostiene. No es por nosotros. Por eso la Biblia dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Muchas veces decimos, no, es que yo estoy perseverando. Donde perseveres te caes. Estamos fortalecidos en el Señor. Ellos, la iglesia del momento era como un edificio, una construcción. Tenía un terreno, tenía las dimensiones, tenía los cimientos, tenía la primera piedra. Tremendo. ¿Quién es la primera piedra? Cristo. ¿Y ahora sabe qué está haciendo? Levantando muros. Muros. ¿Y saben qué somos nosotros? Piedras vivas. Primera a los Corintios 6:19. Primera a los Corintios 6:19. Mis hermanos, esto que se está construyendo, esto que se está edificando, es porque Dios lo está permitiendo, es porque Dios lo está labrando, porque Cristo es la primera piedra. Y de ahí para allá nosotros estamos echando fundamentos. Mira lo que dice primero a los Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Este cuerpo que pertenece al Señor, nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Por eso debemos buscar personas que nos animen, buscar personas que oren por nosotros. Ojo con eso. Siempre lo escribimos. Oremos unos por otros. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede y puede mucho. Necesitamos personas que nos ayuden en la obra. Necesitamos personas que nos ayuden a reconstruir esta casa, esta morada, donde habite nuestro Salvador. Primera de Pedro 2:4, porfa. Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. ¿Listo? Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:4 dice, acercándoos a él, piedra viva. ¿No estamos allí? Perdón. Primera de Pedro 2:4, yo espero. No hay afán, no tengo problema. Primera de Pedro 2:4. ¿Listo? ¿Leo? ¿Listo? Esperemos. Un minuto, un minuto. Un minuto para salvar y... hágale. Eso. Me es importante que todos estemos allá, porque realmente si me equivoco alguien me dice, no, eso no dice. Acercándoos a él, ¿cierto? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Si Él es la piedra viva, la piedra principal, nosotros somos esas piedritas que estamos haciendo, porque como grupo, entre creyentes, somos edificados.
Dios está edificando una casa espiritual. Somos una hermosa estructura que Dios está uniendo. Por eso es importante, mis hermanos, que recordemos o que entendamos a qué fue Pablo a ver a Pedro. Otra que me acordé. Venga, ¿en serio usted le cogió el sueño? Imagínese a Pablo diciéndole eso a Pedro. Venga, ¿en serio usted le cogió el sueño? Pero si es que el Señor le dijo, ore conmigo un ratico. En serio usted se durmió cuando su Señor le pidió que orara? Y Pedro le dice, sí. Pero no fui el único. No. No fui el único. A los otros también. A los otros. Bueno, realmente hubo un apóstol que no le cogió el sueño esa noche. A Judas. Judas fue el único que no se durmió. Ese sí sabía lo que iba. Pero de resto, a todos nos dio sueño. Es que, es que no es fácil, 12:30 de la noche, uno en una velada, después de haber comido y bebido, y uno pues como que le coge el sueño, sí, pobrecito uno, entonces, y Pablo dice, mirándolo con esa cara, en serio. Mis hermanos, todo esto es para mostrarnos que nosotros estamos ofreciendo sacrificios vivos, estamos renunciando al yo. Estamos renunciando al mundo y estamos renunciando al pecado. Primera de Juan lo dice, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿cierto? Que es el yo, el mundo y el pecado. Satanás no tiene la culpa de todo. No, Satanás no tiene la culpa. Otra. O sea, esta me gusta. Venga, Pablo. Venga, Pedro. ¿Verdad el Señor a usted se le acercó y le dijo que lo necesitaba zarandear un poquito? Y el Pedro le dice, sí. Esa noche Satanás me pidió para... ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que le dijo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desmaye. Y se imagina Pablo diciéndole, usted debería darle la vergüenza, usted debería darle la pena. Su propio Señor dejó de hacer lo que estaba haciendo por orar por usted y le pide que ore y usted no lo hace. Vergüenza debería darle. ¿Cómo se sentiría Pedro? Uy, confortado, animado. Uf, eso estaba, mejor dicho. Pedro estaba contigo. Gracias por venir. Recordemos. Sí. Esa es otra. Ahorita la contamos. Sí. Es que Pablo no está escribiendo una autografía donde cuenta detalles de lo que está haciendo. ¿Sabe qué es lo que quiere? Mostrar lo que se debe hacer para no caer en fábulas ni en cuentos que hoy están inventando hombres. Bueno, en esa época, hoy no existen esos milagreros ni esos palabreros, no, hoy no existe eso, es una época de Pablo, ya no. ¿Saben qué es lo que está buscando Pablo? Afirmarnos en la gracia de Dios por medio de lo que él vivió en su conversión. ¿Entendemos por qué es importante el testimonio de cada uno de nosotros? ¿Entendemos? ¿Entendemos por qué es importante tener un carácter apacible, tranquilo, sereno, como esa noche? Miren, y lo que me causa curiosidad en esa noche, imagínense por un momento preguntando al Señor, ¿cuántas espadas tenemos? Dos. En esa noche dos pintas llevaban espadas. Dos. Sí, pero solo uno la sacó. Y cortó orejas anoche. La hizo completa. Ole, cortó orejas anoche. Y el Señor le dice, pero es que, o sea, Pedro, guarde su espada. Pero no contento con eso, el Señor sabe qué más hizo. ¿Qué más hizo? ¿Se acuerdan? Tomó la orejita del suelo y se la puso. Yo creo que ese no sufría de tinnitus, nunca más. Nunca más. ¿Saben por qué? Porque el Señor le dijo, Pedro, si yo quisiera que el Señor, que mi Padre hiciera descender millares de ángeles, ellos me defenderían a mí. ¿Saben quién nos defiende a nosotros, mis hermanos? Dios mismo. Caerán a tu lado, pero a ti no llegarán. Lo que pasa es que nosotros tenemos que rodearnos de personas de fe. Nosotros tenemos que dar un testimonio de lo que realmente Dios está haciendo en nuestras vidas. Estamos creciendo. Ya no somos los mismos medrosos, pusilánimes, airosos, mechalenta,
Ya no somos los mismos. No, ya no somos los mismos. ¿Saben qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos una relación segura con Dios en Cristo, no somos estáticos. Nuestra vida en Cristo no es neutra. O crece o decrece. O avanza o retrocede. No hay lugar para sentimientos o emociones. ¿Saben por qué? Porque ellos cambian. Cristo no. Cristo no. Su evangelio jamás. ¿Saben qué es lo que pasa? Que nosotros a veces amanecemos, vengan un muerto y yo lo resucito ya. Y hay días que el muerto es uno. ¿Saben qué es lo que busca Pablo con estas palabras? Animar, animar. Miren, mis hermanos, yo les tengo que decir algo que es ciertísimo. Un pastor no está para empujar. Porque muchas veces un hombre puede llevar una mula al río, pero ni 50 la hacen beber esa agua. Un pastor está para animar, para guiar, para dar valor. Y esto que está haciendo Pablo con Pedro en Jerusalén, tienen que darnos ánimo y valor. Porque todos nosotros hemos tenido un principio. Todos nosotros tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Todos tenemos un día cero. Que algunos nos recuerden, perfecto. Que otros no nos recuerden, excelente. Pero todos tenemos un día cero. Para mí fue el 1 de noviembre del año 2004. Recuerdo dónde estaba, con quién estaba y por qué. Pero a hoy nos está diciendo es que no nos podemos llevar por todo viento de doctrina. Pablo lo dijo a los efesios, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Que sigamos la verdad en amor, que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. No podemos ser niños en nuestros conceptos teológicos, mucho menos en nuestra opinión de la religión. No podemos ser esos niños que anhelan solo leche. Cuando un niño que tiene 45 años, ese bebecito no responde, se nos atrofió el muchacho. Pero solo hasta los 45. Que quede claro. Mis hermanos, seríamos inmaduros y volveríamos a caer en el error donde nosotros pensamos o pensemos que realmente tenemos que quedarnos quietos. No podemos quedarnos quietos. En Cristo no podemos quedarnos quietos. ¿Saben que hoy conozco muchas personas dentro de una iglesia, pero fuera del reino? Conozco demasiadas personas que van los domingos bien pinchados, o sea, sí, pinchados no como yo, no, pinchados aquí, con corbata y con la Biblia acá, y uno les pregunta, oye, ¿cuántos versículos de la Biblia te sabes? ¿A eso toca hacerlo? ¿Cuánto llevas en el Evangelio? No, pues yo llevo como 25 años, ¿y cuál versículo te sabes? Ese que dice, porque de tal manera, ¿y en dónde está? Por ahí está, en la Biblia. Conozco mucha gente dentro de una iglesia, pero fuera del reino de los cielos. Miren, una persona puede venir todos los domingos a la iglesia, tomar la cena, compartir, hacer, dar, pero no ser creyente. Podrá creer que es lo que en realidad no es. Ahora bien, ¿cómo sé quién soy verdaderamente? ¿Cómo sé quién soy? Pues sencillo, cuando yo voy y hablo con Pedro. Así de simple, cuando yo voy y hablo con Pedro. Y Pedro me cuenta a mí que realmente todas esas cosas son de verdad. Yo creo que Pedro le dijo a Pablo, pilas Pablo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es en Semana Santa, mía. Ahorita no. Eso es en abril. Eso es en abril, ahorita no. A diciembre. Sí, sí. Pobrecito, toca darle al cáncer. Sí, algo así. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente nosotros cuando nos discipulamos con otros hermanos, cuando buscamos otras enseñanzas de otros predicadores, cuando analizo si lo que aquí se dice es verdad. Mis hermanos, ¿saben cuándo nosotros somos creyentes maduros? Cuando ustedes dicen, venga, lo que usted está enseñando allá es cierto. Antes no. Tomamos la Biblia, por eso es importante que vayamos a la Biblia. La Biblia es la que tiene la razón. Si lo que estamos haciendo es realmente una buena exégesis y si está hablando a nuestra vida el día de hoy, si no apague y arribámonos. Porque hoy en YouTube se consigue mucho predicador bueno, pero mucho. Está Don Sugel, está Don Miguel.
Don Juan Manuel. Hay tantos que uno puede escuchar, pero hay un solo tema. Y es Cristo. Porque si tú escuchas a Lalo, a Quique, a Richie, a todos ellos, y no hablan de Cristo, ¿no saben quiénes son ellos? Sí, sí saben. Y bueno. Ah, no, no, ese es otro. Entonces, 3 años después, dice, subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él 15 días. Es importante hablar con otros creyentes, saber qué piensan, cómo están, a qué se dedican, cómo les va, qué oraciones tienen. Es muy importante eso. ¿Cómo le fue? Mire, la típica. Es que a mí por eso no me gusta ni por WhatsApp ni por teléfono. ¿Y qué más? Bien. ¿Y qué está haciendo? Nada. ¿Y qué me cuenta? Nada. ¿Y cómo le va? Bien. Pues uno ya la corta. Y que si no tiene nada para contar, ¿para qué le escribe uno? En cambio, si uno le dice, oye, ¿tienes alguna oración? ¿Tienes alguna oración? Saulo era un perseguidor, un asesino, un burlador de los del camino. Ahora es Pablo. Increíble, ¿no? Sus amigos ya no son sus amigos, ahora son sus enemigos. Sus enemigos ya no son sus enemigos, ahora son sus... Tremendo perchero. Sí. A ver, vamos a suponer que llega Saulo acá, el nuevo Pablo. ¿Será que necesita de nuestras oraciones? La verdad. ¿Será que Pablo en ese momento necesitaría de nuestras oraciones? Y entonces nosotros, porque a veces nosotros parecemos, ¿será que está mal decir Cusumboso? Porque nosotros, ¿sí? ¿Está mal decirlo? ¿No? Porque nosotros a veces parecemos Cusumboso. ¿Sí? ¿Está mal decirlo? ¿No? Es que Cusumboso, un animalito que le gusta estar solo. ¿Sí? Y a veces nosotros no entendemos eso. Pero yo cómo voy a saber si tú tienes una necesidad, yo cómo voy a saber si tú necesitas una oración, cómo vas a saber tú cómo estás, si siempre me responde lo mismo, bien, nada, bien, nada. Sí. Entonces, nosotros vemos que Pedro y Pablo fueron edificados, aunque uno pasó igual tiempo con el otro. Iba a decir más años, pero no. No, yo creo que pasaron el mismo tiempo. Pero el llamado fue diferente. ¿Cómo fue llamado Pedro? ¿Se acuerdan? El Señor dijo y lo hizo. ¿Cómo fue llamado Pablo? El Señor tuvo que tumbarlo. ¿Saben que muchos de nosotros necesitamos hoy ser más que nunca tumbados? Reseteados. ¿Saben por qué? Porque ya no podemos seguir. No podemos seguir, mis hermanos, más pensando en nosotros. Afuera hay un mundo que se está perdiendo. Tenemos familiares por los cuales tenemos que orar más. Tenemos que decirle al mundo que realmente solamente en Cristo hay salvación. Pablo y Pedro se juntaron y nosotros vamos a seguir juntándonos, ¿sí o no? Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que haces, Señor. Gracias, Dios mío, por tu enseñanza. Gracias porque solamente en ti hay paz y te necesitamos. Señor, esta manada pequeña y más que nunca te necesita. Guíanos a tu verdad, pues tu palabra es verdad. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Chao, chao, bendiciones.